Padre amado, misericordioso Dios, yo te doy gracias, Señor, Padre mío, por este día maravilloso, por esta hermosa mañana, misericordioso Rey. Te doy gracias porque nos podemos levantar, Señor. Te doy gracias, Papá, por permitirnos hablar, por permitirnos escuchar. Te clamo, Señor mío, que hoy tus palabras, Señor, que se encuentran en este libro de la vida, Señor mío, lleguen a cada uno de los corazones, Señor, a corazones endurecidos, amado Dios. Que tu voz, Señor, se replique en los rincones más lejanos de esta tierra, Señor. Padre Santo, decimos que tal vez una transmisión solo llega a unos pocos, amado Dios, pero nos damos cuenta que tus palabras llegan a las profundidades, Señor, a donde tú quieres que lleguen, Señor. Hoy te pido, Señor, te clamo, amado Dios, que tu palabra, Señor, nos transforme. Tu palabra, amado Dios, nos construya, amado Dios. Yo te doy gracias, papá. Te doy gracias, Señor, por este momento, por el privilegio de estar aquí, Señor, de escuchar también tu palabra, pero también de ser tu sierva, amado Dios. Te doy gracias, Padre Santo. Gracias, misericordioso Dios, por este instante. Gracias, amado Rey mío. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, mis amadas, buenos días. El Señor los bendiga. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que súper bien. Y si alguno amaneció triste o enfermo o decaído, bueno, el Señor igualmente hoy tiene una palabra para ti. Una palabra para llenarte, para construirte, para levantarte. Tal vez hay momentos en que nosotras nos alejamos del Señor, tal vez por los quehaceres diarios, tal vez por los ajetreos, por el corre-corre que tenemos en nuestra vida, nuestro estrés, que le llaman muy bien los psicólogos y médicos, ¿verdad? Bueno, esta semana el Señor me ha mantenido así como muy despierta, como muy... y la verdad es que yo le decía, papito Dios, sé tú construyéndome con esta palabra y construyendo a más de uno. Muchos lo han escuchado, pero algo muy importante que encontré en estos versículos, y es tú, princesa. Lo hemos hablado de pronto con anterioridades, lo han hablado también los pastores, y es el amor del Señor, esa entrega total de Él hacia nosotros. Yo digo, wow, de verdad, nosotros entregamos lo mismo, sabemos quién es Él, sabemos cuán poderoso es, o simplemente medio hemos leído, medio nos hemos aprendido algunos versículos, sí, pues digamos que no, nada más. Bueno, hay una parte muy importante en esta semana que se está celebrando, y es la Semana Mayor. Bien lo decía el pastor, para nosotros la Semana Mayor es todos los días. Para algunos solamente son unos días de recogimiento, para otros simplemente son días de vacaciones, días de descanso. Yo leyendo todo esto, yo decía, bueno, ok, cuán importante fue toda la travesía que hizo el Señor, toda esa evangelización que realizó Él, toda esa enseñanza, y cómo día a día Él se expuso a hambre, a frío, a calor, a muchos instantes en que nosotros también lo hemos vivido, angustias, porque Él era en ese momento hombre, y pues sentía, si lo pellizcaban, pues sentía. Entonces, en todo ese recorrido, hay una parte donde está en la casa de María y Marta, y allí es ungido por María, y el Señor es muy explícito con Marta. Dice, mira lo que te estás perdiendo. Mira, Marta,
María se está llevando la mejor parte, porque nosotros nos preocupamos más por los quehaceres y no por sentarnos a deleitarnos con el Señor, a deleitarnos con su presencia, a estar en las profundidades, en lo más íntimo con Él. Entonces, cuando yo digo conocer, muchos habrán escuchado la palabra omnipotencia, ¿verdad? Entonces muchos dicen, sí, yo lo conozco, por ahí lo he escuchado, dicen otros. Omnipotencia es el poder que lo abarca absolutamente todo. Muchas veces lo he dicho, creó las estrellas, los planetas, las nubes, el agua, cosa que ningún ser humano ha logrado hacer. Las distancias son perfectas, impecables. No hay choques, no hay nada que colisione, a menos que lo quiera. Entonces, más adelante, después de ese ungimiento, después de esa enseñanza que también le da Jesús a Marta, donde la sacude y le dice, Marta, ¿qué le pasa? ¿Por qué se la pasa en los vaivenes de la vida? ¿Qué se la pasa haciendo en esas ráfagas de estrés, de esas corre diarios, donde estás pendiente tal vez de un desayuno, estás pendiente de informes, tal vez estás pendiente de una casa, tal vez estás pendiente de unas costuras que tienes que entregar, o estás pendiente de que no tienes empleo? Cuando nos sumergimos en la presencia del Señor, empezamos a conocer quién es Él, cuán poderoso es, y por eso hablaba de la palabra omnipotencia. Entonces, más adelante, Él va a ingresar a Jerusalén, pero Él no ingresa como cualquier otro, no. Él ingresa con una entrada triunfal. ¿Por qué? Porque el Señor empezaba a vencer, ya había vencido la oscuridad. Pero esta era como una demostración ante el pueblo, pero también era como una afrenta, pero más que afrenta era como una prueba hacia aquellos sacerdotes, hacia aquel liderazgo judío, donde ellos empezaron a ver afectados. Porque aquí el pueblo empieza a alabarlo, empieza a alarlo, a alabarlo, a decirle Hosana, Hosana Señor en las alturas, Hosana eres tú Jesús. Cuando empiezan a alabarlo, más atrás, si nos devolvemos más atrás, nos vamos a ir a Zacarías 9, el 9. Entonces vamos a buscar Zacarías 9, el 9. Zacarías 9, el 9, y nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, aquí venía una promesa que lo conocían los sacerdotes, que lo conocían aquellos líderes importantes, aquellos que habían comido libro venteado y se sabían la palabra, pero en su mente, en su corazón, había una sola cosa, y era avaricia, poder, orgullo, que no permitía poder encontrarse frente a frente y poder quitarse en esa venda de quién era el Señor, de que era el Mesías, el que les había dicho con anterioridad Isaías, era el que había proclamado muchos otros profetas, pero estaban tan ensimismados en las cosas que se olvidaron de la parte más importante. Pero digamos que esto es un abrebocas para adentrarnos mucho más allá. Aquí el Señor, y nos vamos a Marcos 11:1, Marcos 11, el 1, y lo vamos a leer detenidamente. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo,
id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Entonces vamos a desglosar ese pedacito, y nos vamos a encontrar de que el asno en tiempos antiguos era un animal que era usado solamente por los legisladores judíos y los gobernantes del pueblo. Estamos hablando del pueblo judío, no estamos hablando de los romanos, porque las entradas de los romanos eran diferentes. Las entradas eran en carruajes, vestidos de capas con hilos de oro. Las decoraciones que tenían en sus carruajes pues también eran de oro y piedras preciosas, eran muy suntuosas. Entonces estamos hablando de un animal que era muy importante para el pueblo judío y que representaba un acontecimiento muy importante, que se estaba alabando a alguien muy importante. Aquí ya se le estaba dando el lugar de rey de reyes. Estaba por encima de lo que muchas personas estaban pensando en ese momento. Pero aquí hay una palabra importantísima para que la subrayen ahí, la tengan en cuenta: pollino. Resulta que el pollino es un animal que aún no ha sido domado, que es un animal que la gente no se puede montar. Entonces, cuando él le dice, aquí el Señor es muy explícito y dice, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Aparte que desatarlo, era un pollino que no era de los discípulos ni de Jesús. Era algo que iban a sacar prestado. Segundo, el pollino brincoleteaba por todos los lados y no se dejaba. Pero el Señor ya había dado una orden. Aquí estamos hablando de poder. Acá hay otra parte importante que nos dice, ¿por qué hacéis eso? En el versículo 3, si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Explíquense ustedes cómo si alguien llega a su casa y va a tomar tal vez la bicicleta, la bicicleta, y le dicen, Pepita, voy a tomar esta bicicleta, que el Señor se la devuelve posteriormente. ¿Tú qué dices? Aquí había algo muy importante, y es que en el momento que dicen esa palabra, se le revela quién es el Señor a esa persona, a ese dueño de ese pollino. Se le revela quién es el Señor, por lo consiguiente dice, acepto, lléveselo, no importa. Si a ti se te revela el Señor que quién es el que te está pidiendo esa bicicleta, pues tú no vas a decir, oiga, ¿qué le pasa? Eso yo no lo voy a prestar así a una persona desconocida. Aquí hay dos cosas que subrayar, y es el poder del Señor, perdónenme, una sola, que es el poder del Señor, que es lo que Él maneja. Él es el dueño de absolutamente todo. Sin embargo, Él toma en cuenta nuestras opiniones. Él tiene en cuenta la opinión de Teresita, Él tiene en cuenta la opinión del Cita, de Sonia, de Pepita, de Álvaro, de José, de Luis, de cualquier persona. Tiene en cuenta la opinión. Aquí puede él simplemente llegar y decir, no, el polluelos llegó acá y se sentó acá y yo me lo monté.
Y punto. Ese es el Señor, tiene el poder de hacerlo. ¿Qué habían podido hacer los demás? Nada, absolutamente nada. Quien se hubiera atrevido a criticarlo, él con una sola palabra simplemente los desaparece. Pero él tiene en cuenta y es ese amor y esa humildad que tiene hacia los demás. Y eso es la enseñanza que nos da el día de hoy el Señor. De cómo esta entrada triunfal, de ser reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, pasa a tener una connotación de humildad. Una connotación donde demuestra de que Él tiene el poder, pero a pesar de ello, Él demuestra esa sencillez, esa humildad, ese amor hacia el ser humano. Entonces, cuando habla de este pollino y lo va a montar, aquí no nos dice que el pollino empezó a brincoletear y no le permitió subirse. No le permitió a Jesús, o tal vez que lo tumbó y lo volvió nada. No, aquí no nos dice eso. Aquí nos dice que le colocaron unas ropas, unos cobertores para que el Señor pudiera montarlo. Él lo montó y empieza esa entrada triunfal a Jerusalén. ¿Pero qué implica esto? Jerusalén era el centro político religioso del pueblo judío. Ese era el centro. Y entrar allí demostrando quién era Él es algo que marca completamente todo. Él había estado predicando en Galilea, en sus alrededores, había estado en Samaria, había estado en toda esa parte, pero no había llegado realmente a Jerusalén de esa manera. Pudo haber entrado a Jerusalén caminando. ¿Cuál es el problema? Lo había podido hacer. Pero era una pauta que tenía que mostrar el Señor, como nos lo habían enseñado con muchas acciones que Él había realizado con anterioridad. Entonces, en Isaías 9 nos dice que Él es un príncipe de paz. Él no iba en busca de violencia. Él no iba en busca de lo que muchos de los judíos estaban pensando en ese momento. Ellos estaban siendo sujetos por el pueblo romano. Y pues, ¿qué esperaban? Un Salvador. Y de hecho, en las Escrituras, en el Torá, esa era la promesa, que iba a llegar un Mesías para ser el Salvador del pueblo judío. Miren cómo nosotros como seres humanos tergiversamos la palabra y cómo no entendemos lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Él nos enseña de cosas minúsculas. Él nos enseña el amor, Él nos enseña la humildad, Él nos enseña esa sencillez, pero también nos enseña el poder que tal vez tú ya lo has visto en muchas ocasiones. Entonces, cuando el pueblo judío empieza a gritar ese júbilo de ver a ese Mesías, a ese Salvador, empieza a gritar, Hosana en las alturas. Hosana, la traducción hebrea quiere decir salva ahora. Eso es lo que quiere decir Hosana. Hosana. Y se empleaba como una liberación del Señor. Tal vez tú te has sentido atado. Tal vez tú te has sentido encadenado en la parte financiera, en la parte emocional, tal vez con tus hijos, con tus padres. De alguna manera te has sentido encadenado y tú siempre has pedido liberación. Liberación. Que te desaten, que te quiten ese peso que tienes encima. Pero el Señor ya lo hizo. Y miren tan bonito como Él nos lo empieza a mostrar. Él empieza con esa entrada triunfal de vencer la oscuridad, de vencer esa oscuridad que cada uno de nosotros tenemos. Cuando nosotros realmente entendemos quién es Él, cuán poderoso es, cuán magnífico es el Señor, y cuando le damos el puesto de Rey de Reyes y Señor de Señores, no para que nos desate, esas son las añadiduras, recuérdenlo mucho.
No para que nos desate de las finanzas y ese tipo de cosas, porque eso ya termina siendo la parte secundaria. La primaria es nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra alma. Cuando es desatado todo esto, hay una entrada triunfal del Señor en nuestras vidas. Hay una entrada triunfal del Señor en nuestra sociedad. Hay una entrada triunfal en nuestros hogares. En esos hogares, princesas, esos hogares que tal vez donde se están poniendo la mano, la olla, el sartén, es lo primero que encuentran, porque están aburridas de tanta cantaleteadera, de tanto tal vez gritería, de tantas palabras malucas. Allí es donde ustedes están clamando por esa liberación. Cuando ustedes permiten que el Señor entre triunfalmente a estos hogares, cuando entra a sus vidas, se van a dar cuenta de cómo el Señor empieza a actuar, de cómo el Señor empieza a glorificarse en cada uno de ustedes. Ese hosana, cada vez que tú alabas al Señor, ¿cómo lo alabas? Lo alabas, Señor, sí, Señor, yo te amo, Señor. Ay, pero ya me estoy durmiendo. No, hermosas, no, varones. Es momento ya de despertarnos y de saber de que nos levantamos con fuerza. Nos la dio el Señor, con ánimo. No estar pensando en, ejemplo, uno veía en el templo cuando estábamos presencialmente, que ya próximamente lo vamos a estar, hago ahí una entre comillas, y uno veía a las personas, oh Señor, sí Señor, ay ya va a llegar, no, pero no ha llegado, ¿será que? Y está pensando en miles de cosas, menos en realmente lo primordial, que es alabarlo. Y así lo hizo el pueblo en ese momento. Muchos sí tenían al Señor en su corazón. Que muchos por temor se alejaron, es otra cosa. Pero en ese momento empezaron a sentir esa paz y de verdad esa alegría maravillosa. Por eso agitaban palmas, por eso agitaban sus palmas de las manos, palmas de ramas. Por eso agitaban sus cuerpos, alabando al Señor. Eso era lo que es esa entrada triunfal de Papito Dios, del maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, hace muchísimos años, muchos años, para mí la Semana Santa era, ¿cómo lo digo?, oscura. Yo la sentía así, porque yo no entendía cómo el Señor se empezaba a glorificar venciendo la muerte, venciendo la oscuridad, venciendo el enemigo. Y entonces aquí hay algo muy importante, y es que nosotros realmente le estamos dando cabida al Señor para que haga esa entrada triunfal, para que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos con fuerza, con amor, con entrega, desde lo más profundo de nuestros corazones. Bendito el que viene en nombre del Señor, le gritaban, bendito el que viene. Ellos sabían, porque habían muchos que sí sabían que se le habían quitado esas vendas de sus ojos, esos tapones de sus orejas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ese canto impetuoso, exuberante, con entusiasmo que decían las multitudes, venía del Salmo 118. Vayan al Salmo 118, el versículo 25. Nos dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová, de bendecir. Os bendecimos. Mire desde dónde. Pero estos cánticos, digamos que son una enseñanza del tatarabuelo de Jesús, porque los vivió. Él también vivió momentos de extremo dolor, de extremo angustia, de extrema estrés. Estaba en batallas, estaba defendiendo un pueblo, era un rey. Muchos creen que
que ser gobernante es llegar y mandar. Y por eso más de uno tal vez se estrella, pero no solamente se estrella por eso, se estrella por lo que hacían en ese momento los fariseos y los saduceos del pueblo judío, los sacerdotes. Se estrellan por la parte política, se estrellan por el dinero, pero no se estrellan por el servicio, que eso es otra cosa muy diferente. Por el servir y la entrega. Eso era lo que nos demostraba el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es una entrega total hacia cada uno de nosotros, hacia ti, tú que estás allí escuchando. Bendito el que viene, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Entonces, ellos sabían que él era, que él era descendiente del rey David. Ellos ya reconocían. Por eso les digo, mire, muchas veces nosotros leemos la palabra y la pasamos por encima. Así pasaba que en aquel tiempo. Iban a los cultos en las sinagogas, se aprendían la palabra desde que eran unos nenés, de que tenían 2, 3 años. Muchos, y de una vez hago un paréntesis, muchos papás creen que porque su hijo tiene 1 año y medio, 2 años, no puede aprender. Y están en un error garrafal. Es momento de enseñarles correctamente la palabra del Señor. Y cierro el paréntesis. Entonces, allí el pueblo judío era, y sigue siendo de esa manera. La enseñanza de la palabra viene desde que están bebés. Pero ¿qué pasó allí? Simplemente se aprendieron la palabra. Eso era lo que pasaba en ese momento. Tenían una promesa maravillosa que era el Mesías, el rey que venía a salvarlos, pero no lograron entenderlo, no lograron quitarse en esas vendas, porque su mente, su corazón, su espíritu, su alma estaba puesta en las cosas, entre comillas, importantes. Entonces, estaban puestas en el dinero, en la posición política, en las cosas que podían obtener, más no en la parte más importante, que era el amor, el servicio, la humildad. Entonces, aquí en esta entrega triunfal, y no me adentro un poco más porque es bien extenso, pero esta entrega triunfal es maravillosa porque nos explica desde Zacarías, donde decía: alégrate, hija de Sión, alégrate, princesa, alégrate, varón, porque el Señor está entrando a tu casa, está entrando a tu vida, está allí. Permítele, alábalo, recíbelo con los brazos abiertos. Sé tú de verdad permitiendo que Él actúe en tu vida. Él más adelante empieza a darse cuenta de los corazones de algunas personas, de cómo estos corazones se volvieron mercantilismo, comercio, pero no había nada, pero nada de pureza hacia el Señor. Sus corazones estaban oscuros. Y cuando hablamos de esta parte de esa afirmación que hace Lucas, donde habla de ese celo excesivo hacia nuestro Padre, en Lucas 19, 39, 40 nos dice: entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué? Pues porque si al Señor, el Señor se le pega, perdón la expresión, pero si el Señor quiere,
simplemente le da una orden a una piedra y la piedra habla. Así de sencillo. A veces, mire, nosotros como seres humanos, como Él nos pide la opinión, como Él nos consiente tanto, nosotros creemos que somos tan importantes que podemos burlarnos del Señor. Nos creemos tan elevados que nos burlamos del Señor y somos muy orgullosos hacia Él. Entonces, no nos damos cuenta de cuán omnipotente es Él, de cuán poderoso es Él, pero también cuánto amor derrama Él por nosotros, pero también cuánta paciencia tiene hacia ti. Tú que te quejas tanto, tú que vives tal vez clamando, pero al mismo tiempo apartándolo a Él. Le dices, Señor, ayúdame, pero lo alejas. Miren, es muy sencillo y muy fácil uno alejarse del Señor y de dejarse envolver por las cosas que, entre comillas más bien, nos ofrece de luz el mundo. Porque es un brillo en apariencia espectacular, maravilloso. Y tú lo tienes todo y pueda que tú tengas, tal vez económicamente estés muy bien o tal vez estés con el matrimonio perfecto, pero resulta que cuando te das cuenta realmente no hay nada, es basura, estás vacío, no hay absolutamente nada. Miren, cuando yo leo a veces, muchas veces las revistas de farándula y este tipo de noticias, y uno encuentra que actores, modelos, productores, bueno, etcétera, todo esto del mundo del cine, del modelaje, de la misma música, como la fama, que es una línea tan sutil, te eleva y te muestra el esplendor. Pero resulta que cuando te das cuenta, tienes todo, pero no tienes nada. Tienes las manos vacías, tu corazón está vacío, hueco. Y muchas de estas personas caen en depresión. Muchas de estas personas terminan suicidándose. Muchas de estas personas terminan muertas, tal vez por una sobredosis. Entonces démonos cuenta de cómo el Señor nos muestra una verdadera luz, nos muestra su verdadero poder, nos muestra su humildad y nos dice que Él es paz. Él no iba a pelear, él no iba a coger espada para coger a los romanos y asesinarlos a todos. De hecho, no necesitaba la espada. Las peleas de Él eran diferentes. Las peleas de Él, las batallas de Él son completamente diferentes. Entonces, el pueblo judío pretendía que aquel Mesías que iba ingresando cogiera y se impusiera y dijera, bueno, ¿con quién es el que hay que pelear? ¿A quién es el que tengo que eliminar? Pero no, el Señor no iba a eso. Iba a mostrarles el amor del Señor y quién era el poderoso. Él hubiera querido sencillo. Él no hubiera tenido que pasar por ninguna de las humillaciones por las que pasó a posteridad. A él no lo hubieran escupido porque sencillamente nunca hubiera llegado una gota de saliva a su rostro. Nunca hubieran podido los romanos o aquellas personas que lo estaban latigando, que lo estaban maltratando, golpeando, destrozándole su cuerpo, nunca hubieran podido llegar ahí si Él no lo hubiera permitido. Miren, por eso es que digo que a uno nunca le enseñan esa partecita de lo maravilloso y lo poderoso que es el Señor. Le muestran solamente la parte como humana, como nos pasa a nosotros. ¿Ustedes creen que en la posición en la que se encontraba en ese momento Jesús, igual que cada uno de nosotros nos encontramos, nosotros hubiéramos podido levantar la mano? No, a duras penas gritar del dolor, de la humillación, pero no hubiéramos podido hacer nada más. El Señor sí. El Señor con un solo gesto
hubiera eliminado a todos los que tenía alrededor. Bien, es el dueño de ti, Él es el dueño de mí, es el dueño de todo lo que nos rodea. Él nos mandó a solamente cuidar y administrar. A eso fue que nos envió. Pero cuando nosotros le vemos ese Dios magnífico, grande, omnipotente, nos damos cuenta de que Él es capaz de domar un pollino en menos de un segundo. Él es capaz de revelársele a esa persona para que le soltara sus pertenencias. ¿Ustedes recuerdan todas esas barcas por donde Él iba para navegar por esos ríos, para ir a evangelizar y todo? La gente le decía, tome, lléveselas. Él no tenía dinero. A Él le daban las comidas, le daban la posada, le daban todo. Pero precisamente porque toda esa venda que tenían las personas empezaron a caérsele y el corazón empieza a brotar de una manera espectacular. Veía que había un meme donde hablaba pues se estaban burlando de los impuestos que están pensando en colocar de demás. Entonces hacían como la comparación, ¿no? Donde el mendigo le entrega la comida al rico, el rico le pelea y el mendigo está sonriente, está feliz. Cuando el rico se da cuenta de que no era su comida, le pregunta, dice, ¿cómo compartiste algo que tú casi no tenías? De hecho, no has comido nada. Y la mía está aquí completa. Y él se reía. Decía, no importa, me gusta compartir. Entrego. Y él estaba feliz. El otro vivía amargado, estaba estresado, estaba vuelto nada, tenía la cabeza en mil cosas. Es un meme. Pero mire, dése en cuenta cómo de este tipo de cosas salen muchas enseñanzas. Y cómo el Señor nos va mostrando que esa entrada triunfal es para tu vida. Esa entrada triunfal es para que tú empieces a levantarte de donde tú estás, de esa cama que tal vez donde tú estás sumergida o sumergido allí en esa enfermedad y dices no hay nada que hacer. Los médicos no pueden hacer nada, efectivamente. Si los médicos no pueden hacer nada, el Señor sí. Si está dentro de su voluntad, el Señor tiene el poder de hacerlo, de regenerar las células. Pero es que el cáncer es incurable. Sí, pero para el Señor no. Para el Señor no. Él toma esas células y las restablece con una sola orden. De hecho, la misma palabra nos dice, si tú fueras como un granito de mostaza, así de chiquitico, moverías montañas. Pero nosotros vemos a un Dios muy pequeñito. Nosotros nos acostumbramos a ver un Dios, más bien el primero que apaga incendios, el de segundo es un Dios que apenas, a duras penas me escucha. No, pues es que pues lo que yo pido es demasiado y el Señor que me va a andar dando eso. Si está dentro del propósito de Él, si es su santa voluntad, pues te lo da. Pero si no, simplemente te dejan espera. O si no es el tiempo. La pastora hablaba el lunes de la parte de la espera. Y es muy importante eso. Nosotros no sabemos esperar. A nosotros nos aceleramos. No es que tiene que ser ya. Es que tiene que ser, no importa que sea ahí, pero nos metemos ahí como sea. O me caso con porque no hay más y me quedo solterona. No. El Señor te dice, espera. Y cuando te dice espera, es porque Él sabe y conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces, cuando vemos estas características del Señor y eso que no hemos profundizado, decimos, cuán maravilloso eres, Señor. Cuán maravilloso eres. ¿Qué pensamiento empieza a ver en tu mente? Es diferente, tu pensamiento empieza a ser completamente diferente. Tu pensamiento en este momento que vas tal vez para el trabajo, para la fábrica, para la oficina, para las casas,
o vas a estar en tu casa haciendo el oficio, tu mente ya no va a ser igual. Ya no eres simplemente esa persona que realizas las labores y no vales nada, no sirves para nada, te menosprecias, porque hay alguien que sí te está valorando, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay alguien que sí está entrando triunfalmente a tu vida. Solo permítele que ingrese. Y ya que vas así, vas de salida, te estás levantando con todo ese ánimo, empieza a alabarlo. Cántale con fuerza. ¿Qué importa si te salen gallos? ¿Qué importa si te escuchan a los lados? Ese cántico puede llegar a otros corazones. Muchos te mirarán. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa si me miran o no me miran? Lo que me importa es agradarle al Señor. Dale esa gloria maravillosa. Recuerden, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Bendito sea Señor. Glorioso. Esa es nuestra vida. Y quien dice que los cristianos somos súper aburridos, les tengo una noticia. Somos alegres, nos gusta alabar al Señor, nos gusta ser eufóricos. Nuestro pensamiento es diferente. Efectivamente, porque nuestro pensamiento está siempre hacia nuestro Padre. Entonces, princesas, varones, que esta palabra no quede ahí guardadita, y como por no dejar, vimos ahí como por no dejar. Miren, yo sé que el Señor va a empezar a hacer cosas maravillosas, y ya las empezó a hacer. Y yo me regocijo porque yo digo, maravilloso, maravilloso eres, Padre, porque sé que muchos corazones que hoy estaban tristes empezaron a sentir esa alegría y ese fuego del Señor, ese fuego que te llena y que te hace así como cosquillitas y te pone maravillosamente eufórica o eufórico hacia el Señor. Entonces, allí cierra tus ojitos, estés donde estés. Como he dicho siempre, si vas manejando, oríllate, búscate un momentico, son unos minutos que le vas a dedicar al Señor. Si vas en el bus, no importa, cierras tus ojos y adentrarte con el Señor. Amado Rey Celestial, Padre Santo, amado Dios mío, te doy gracias, Padre mío, por este instante, Señor. Gracias por esa palabra maravillosa. Grandioso eres, Señor. Bendito el que viene, sí, Señor. Bendito el que viene a cada uno de nuestros hogares, Señor. A cada una de nuestras vidas. Bendito eres Jesús, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento maravilloso, Señor. Porque tú te regocijas con cada uno de nosotros, Señor. Porque tú te glorificas con cada uno de nosotros, amado Dios. Bendito eres, Señor. Bendito, Papá Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nuestros pensamientos hoy empiezan a cambiar, Señor mío. Día a día, Señor, nuestro pensamiento es hacia ti, para agradarte a ti, amado Dios. Cuán diferentes van a ser nuestras labores el día de hoy. Cuán diferentes van a ser nuestras acciones en nuestra casa el día de hoy. Hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos, Señor. Cuán diferentes, amado Dios, porque me gozo en ti, Señor. Nos gozamos en ti, amado Rey Celestial. Hoy te doy gracias, Padre. Te doy gracias, amado Dios, porque eres diferente a todos los reyes que hemos conocido, Señor, a todos los gobernantes. Eres diferente porque tu amor se extiende hacia cada una de tus criaturas, Señor. Porque conocemos tu poder. Conocemos esa omnipotencia tuya, Señor. Padre Santo, no nos acallamos, Señor. Tú vas delante de nosotros, peleando, pero no peleando como nosotros no lo imaginamos, Señor. Peleando esas batallas que día a día nos quitas
cargas para poder que nosotros estemos ligeros, estemos en paz, estemos tranquilos, porque eso es lo que tú siempre quieres de cada uno de nosotros, Señor. Y yo te doy gracias, amado Rey Celestial, porque eres el dueño de los animales, eres el dueño de las plantas, eres el dueño del aire que respiramos, Señor. Y tú lo purificas, Señor. Tú eres el dueño de todo esto, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, papá. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, bueno, esta palabra me pareció tan linda y bueno, me la mostró el Señor de manera diferente porque normalmente uno siempre veía las palmas y todo, pero pues la profundidad de todo esto, de su amor tan maravilloso, nos lo deja plasmado en cada uno de nuestros corazones. Entonces, mis princesas, varones, que hoy tengan un día maravillosamente bendecido. Tenemos este jueves santo, tenemos servicio a las 8 de la mañana, no se lo pierdan. Viernes 8 de la mañana y el próximo domingo a las 9 de la mañana. No lo olviden, no lo pierdan, no se lo pierdan. Conéctense en familia. A ver, el Señor está entrando triunfal en sus vidas. No apaguen eso, no lo saquen de sus vidas. Al contrario, denle todos los días y en cada minuto y en cada segundo la bienvenida. Porque Él es maravilloso con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes. Él es maravilloso y el poder que se está desarrollando allí es único. Entonces, no lo olviden, nos estamos cuidando, protegiendo en brazos del Señor. Un abrazo gigante. Misión Cristiana Internacional pronto va a abrir sus puertas, ya pronto a través de las páginas se les va a enviar la dirección para que allí estemos reunidos y nos volvamos a reencontrar. Un abrazo gigante, el Señor los bendiga.